Ya está en vivo, maestro. Bueno, listo. Buenas noches. Agradezco a los amigos vinculados a los diversos grupos de Facebook, a los estudiantes de la carrera de Historia que hagan la conexión con los diversos grupos, tanto de Facebook como de WhatsApp, para comenzar la transmisión de la tertulia Historia y Pensamiento en la noche de hoy. La tertulia Historia y Pensamiento es una actividad de extensión del programa de Historia de la Universidad del Atlántico. Esta es una actividad que tiene aproximadamente unos 20 años de venirse desarrollando en la ciudad de Barranquilla, y hemos hemos desarrollado la tertulia desde diversos escenarios. Comenzamos en el Teatro Amira de la Rosa, pero a raíz de los trabajos que le están haciendo a ese teatro, tuvimos que trasladarnos a otros escenarios, tanto de la Universidad del Atlántico como de otros lugares. En esta oportunidad, como consecuencia de la pandemia que azota a todo el planeta, nos hemos visto forzados a salir en el formato virtual. La tertulia de este semestre, por lo menos la de este semestre, se va a desarrollar en el formato virtual y vamos a salir a través de Facebook, como está sucediendo ahora en este momento, y de YouTube y de otras plataformas. Me voy a permitir leer la programación de la tertulia de Historia y Pensamiento para este semestre del año 2020 en formato virtual. Hoy, miércoles 10 de junio, tendremos la conferencia del máster Camilo José Martínez, el uso de la historia en la disputa territorial entre Colombia y Nicaragua. El próximo miércoles 17 de junio, a la misma hora, tendremos la exposición Higiene del ganado y medicina agrícola, las técnicas veterinarias en el semanario El Campesino, 1958-1962, a cargo de Óscar Rafael Ferrer, de la Universidad de Sevilla. El miércoles 24 de junio, a las 7 p.m., este es el horario que seguiremos de aquí en adelante en la tertulia Historia y Pensamiento. El miércoles 24 de junio tendremos la conferencia central, las bibliotecas aldeanas en los pueblos del Caribe colombiano, a cargo de Jesús Ángel Castro, de la maestría en Historia de la Universidad del Atlántico. El miércoles 1 de julio, usos sociales y cambios físicos en la Plaza de San Nicolás, 1857-1980, a cargo de Paola de la Hoz, de la maestría en Historia de la Universidad del Norte. El miércoles 8 de julio, el delito del uxoricidio en el Nuevo Reino de Granada, 1780-1800, a cargo de Melvis López Solórzano, maestría en Historia de la Universidad del Atlántico. El miércoles 15 de julio, conflictos por el cobro del diezmo entre las provincias de Santa Marta y Cartagena, 1745-1758, a cargo de Eva Sandrín García, maestría en Historia de la Universidad del Atlántico. Posteriormente, el miércoles 22 de julio, tendremos Mujer, Prensa y Política, una relación que genera un estereotipo especial, 1932-1957, a cargo de Edgar Mauricio Fépez, de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá. Y el miércoles 29 de julio será la conferencia, la tertulia de cierre de este semestre, la historia conceptual de Reinhard Koselleck,
y su aplicación metodológica para el caso de Cartagena de Indias, 1810-1821, a cargo de Kevin David Acosta, de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. La tertulia Historia y Pensamiento es un programa institucional de la carrera de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad del Atlántico, coordinado por este amigo y servidor, historiador e investigador, profesor de la carrera de Historia de la Universidad, Milton Zambrano Pérez. Como ustedes han podido notar, la mayoría de expositores son magísteres en historia, y la excepción a esa tendencia general de la tertulia de este semestre es un amigo abogado egresado de la Universidad del Atlántico y con máster en Derecho Público, ¿no? Camilo José Martínez, quien hoy, como le decía al comienzo, va a analizar un tema relacionado con la historia del problema que se presentó entre Colombia y Nicaragua a raíz de la disputa territorial, que fue pues un escándalo público también en Colombia por la implicación de algunos funcionarios. Bueno, le agradezco a los amigos que ya se conectaron aquí a través de Facebook, que hagan el reenvío de la tertulia a los otros grupos, al grupo Historia y Pensamiento, al grupo Historiadores del Caribe Colombiano, al grupo Historia Económica UA, al grupo Metodología de la Investigación Histórica, al grupo Historia 1 e Intelectuales, al grupo Historiadores UA y a los grupos de WhatsApp que también se conectan a esta actividad de la tertulia. Hoy comienza entonces en firme, utilizando el formato virtual, la tertulia Historia y Pensamiento. Sin más preámbulos, con ustedes, el amigo Camilo José Martínez. Bueno, Camilo, tienes el... Sí. Buenas noches. ¿Me escucha, doctor Milton? Sí, cómo no, te escucho perfectamente. Ya estás al aire y ya te está escuchando la gente de la tertulia, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Le agradezco muchísimo al profesor Milton Zambrano y a los compañeros, estudiantes, profesores de esfuerzo de la tertulia, historia y pensamiento, y por supuesto al programa de historia de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad del Atlántico, la universidad. Muy agradecido por la invitación y muy honrado. Pues como lo ha dicho el doctor Milton Zambrano, he tenido la oportunidad de hacer una investigación en torno a el diferendo fronterizo que se cursó a partir del año 2001 entre Nicaragua y Colombia y concluyó parcialmente en el 2012 como una primera sentencia definitiva, y pues que actualmente cursa ya una segunda parte de ese mismo diferendo en la Corte Internacional de Justicia desde el 2013, con otras dos demandas que Nicaragua ha interpuesto. Sin embargo, la parte que me tocó investigar durante la investigación de mi posgrado fue precisamente esta primera parte y todo lo que tiene que ver con la historia y la parte jurídica. Es una investigación que tiene dos ámbitos. El primer ámbito es una parte histórica, robusta, importante, y el segundo ámbito de investigación es una parte jurídica. Sin embargo, como esta es una conferencia dirigida a estudiantes de historia de la facultad, básicamente no es mi intención abordarla desde el punto de vista jurídico, por lo menos no profundamente, sino hacer una especie de balance general
la estructuración histórica de este diferendo, cómo se desarrolló en el tiempo y sobre todo qué enseñanzas se deja en torno a este tipo de disputas, cómo se llevó a cabo, cómo se gestionó este diferendo por parte del Estado colombiano. Camilo, aló, aló. Camilo, ¿está saliendo bien el sonido? Parece que tienes problemas con tu internet, Camilo. Aló, parece que tenemos un inconveniente en el internet. A veces se va el internet, en algunas se va la luz en otras zonas. Tenemos ese problema, ese enredo a veces aquí con Electricaribe, en Barranquilla, que es una tortura para toda la población. Electricaribe no respeta nada, ni respeta a nadie. Desafortunadamente parece que Camilo tiene alguna dificultad. Les pido un poco de comprensión y disculpas. Ya, Camilo. Camilo, puedes proseguir. Tienes problemas de conexión, Camilo. Estás teniendo problemas de conexión tú. Aló. Aló. Ya, Camilo. Parece que hay un problemita técnico. Les agradezco que disculpen. No son cosas que estén en manos nuestras. Queremos que Camilo arregle ahí su problema. ¿Aló? Ya, Camilo. ¿Aló? Bueno, sí, tenemos un pequeño inconveniente de carácter técnico con la entrada de Camilo. Les agradezco que comprendan. Ustedes saben que en cierto modo también esta cosa es un poco novedosa para nosotros
Y además, creo que me dicen los técnicos que el problema es de Internet. O sea, que no es un problema del lugar donde está Camilo, sino que el problema es de Internet. Parece que hay un problema general de Internet, entonces está afectando la intervención de Camilo. Así que les agradezco comprensión para este problema. Estamos adaptándonos a las nuevas tecnologías virtuales para hacer esta clase de eventos, y por esa razón pues a veces se presentan algunos inconvenientes indeseables que nadie espera o que ya se escapan de las manos de uno, porque son cosas de las empresas que manejan esto, que dirigen esto a través de Internet. Así que esperemos que Camilo recupere la señal para proseguir con la tertulia. La tertulia es una actividad ya tradicional dentro de la carrera de Historia y dentro de la Universidad del Atlántico. Por la tertulia han pasado todo tipo de intelectuales, porque como su nombre lo indica, la tertulia es un espacio abierto a diversas expresiones, no solamente de la historia, sino también del pensamiento. Por aquí hemos tenido la oportunidad de dialogar con periodistas, con abogados, con médicos, en fin, con diversos tipos de profesionales que tienen algo que decir no solo sobre el pensamiento, sino también sobre la cercanía entre el pensamiento en general con la historia, porque siempre hemos tratado de buscar esa conexión, que las personas que lleguen a hablar a la tertulia, a exponer sus ideas en la tertulia, lo hagan tratando de conectar su saber especial, su saber específico con el saber específico de la historia. Hemos tenido un problema con Camilo, parece que tiene dificultades de conexión, entonces vamos a esperar un momento mientras él resuelve su problema y luego proseguiremos entonces la tertulia Historia y Pensamiento. Ahí está Camilo de nuevo. Bueno, Camilo, entonces te entrego la palabra para que prosigas, ¿no? Tuviste una pequeña dificultad. Bueno, esa es normal, eso es normal que ocurra en estos momentos. Ya no son cosas nuestras, porque hay cosas que no dependen de nosotros, Camilo, tú sabes. Entonces te entrego nuevamente la palabra para que tú prosigas con tu exposición. Quiero saber primero si me escucharon o se me escucha en estos momentos. ¿Se me escucha bien? En este momento se escucha bien. Tienes la señal un poco baja. No sé si puedes mejorar el sonido, pero en general se escucha bien, creo yo. Puedes proseguir, Camilo. Quiero que usted intervenga en caso de que se me vaya la señal o se me escucha mal el ¿Cómo no? Yo te aviso. Para corregir, ¿sí? Yo te aviso enseguida, no te preocupes. Yo te aviso enseguida, no te preocupes. Listo. Bueno, muy bien. Bueno, como venía diciendo, no sé por dónde me quedé, pero de todas maneras les pido disculpas porque a estas horas el tráfico en internet está un poco difícil, pero bueno, vamos a proseguir. Como venía diciendo, yo creo que los estudios interdisciplinares son importantísimos porque permiten, desde el punto de vista de la complementariedad de las disciplinas, en este caso desde el punto de vista del derecho y de la historia, poder establecer conexiones que aclaran ciertas rutas, ciertos sentidos de los procesos. Otra vez con el sonido, Camilo. ¿Tienes dificultades con el micrófono o con la conexión? Hay problemas, Camilo. Tenemos problemas. ¿Me escuchas?
Hay un problemita ahí de conexión. Parece que hay dificultades. Estamos otra vez fuera del aire con Camilo. Parece que hay problemas en la conexión de Camilo. Esperemos que recupere la señal. Ya, Camilo. Otra vez te estoy viendo, pero se escucha un ruido horrible ahí, Camilo. ¿Qué cosa? Bueno. Camilo, si tienes problema con la cámara, cierra la cámara y sacamos solamente el sonido, porque es posible que tengas problemas con la cámara. Si quieres, cierra la cámara y sigue hablando. Sigue poniendo lo que tenías planeado para el día de hoy. Sigue hablando y salimos con sonido nomás, Camilo, por favor. Camilo, te escucho. Bueno, esperemos que Camilo va a hacer la conexión desde el PC, porque hay dificultades en la conexión que tenía. Bueno, muy bien, muy bien. Me dicen los técnicos que Camilo está haciendo la conexión. Es lamentable lo que ocurre, pero ya son cosas que se escapan de las manos de uno. Son problemas técnicos que desafortunadamente nosotros no controlamos. Hay una dificultad con Camilo. Esperemos que Camilo recupere su internet, recupere su conexión para seguir con la tertulia. Les estaba diciendo, amigos, esta tertulia creo que la deben estar viendo compañeros, amigos egresados del programa de historia y de la Universidad del Atlántico en otros lugares de Colombia, y también amigos y egresados del programa de historia en el exterior. A pesar de las dificultades que hemos tenido, pues vamos a seguir desarrollando este formato. Creo que esas dificultades para la próxima sesión no van a existir. Vamos a tratar de que todo se cuadre de tal manera. Si tenemos que hacer un plan D, un plan F, un plan H, hacemos un plan F, H. Aquí en este momento tuvimos 3 planes. Un plan A, que no falló porque desafortunadamente en la parte donde iba a salir la señal a través de Zoom, se dañó la señal de internet. No, o sea, que internet a veces también se daña por zona. Estaba dañada internet por zona y por esa razón no pudimos salir a través de Zoom. Tampoco pudimos salir por otra plataforma y entramos por StreamYard, y resulta que hemos tenido problemas no ya con StreamYard, que entró bien a Face, sino por las dificultades que presenta en este momento Camilo. Bueno, son cosas para tratar de superar, para tratar de corregir a futuro. Desafortunadamente, pues se ha presentado esta situación con Camilo José Martínez, y entonces tengan un poco de paciencia. Vamos a esperar que Camilo resuelva su problema y luego seguimos la intervención de Camilo hoy en la tertulia Historia y Pensamiento. Les estaba diciendo ahorita que la tertulia Historia y Pensamiento es una actividad ya tradicional que ha contado con la presencia de toda clase de intelectuales, especialmente historiadores, desde luego, porque el perfil básico de la tertulia es la historiografía, es la historia, pero también otros profesionales que tienen cosas que decir en relación con la conexión entre sus disciplinas y la historia. Tenemos otra vez la señal de Camilo. ¿Me escuchas, Camilo?
Camilo, ¿me escuchas? Sí, lo escucho. Camilo, apaga la cámara y vamos a trabajar solamente con audio. Sí, te escucho. Ah, bueno, mira, apaga la cámara y trabajemos solo con audio, Camilo. Porque parece que la dificultad está ahí, como que no soporta la señal, la combinación de cámara. Sigue entonces, por favor, haciendo tu exposición con audio para sacar la exposición del día de hoy. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, Camilo. Sigue. ¿Me escuchan bien? Le pido a Kevin que me coloque las filminas, por favor. Ok. Quiero verificar el sonido. ¿Me están oyendo bien? Por favor, alguien me verifique. Listo. Kevin, ¿me verificas? Sí, ok. Están escuchando. Bueno, qué pena. El tema de la tecnología, estamos todavía acostumbrándonos a este tratamiento un poco impersonal de la tecnología y se dificulta un poco las comunicaciones, sobre todo a estas horas. Pero bueno, le pido disculpas al profesor Milton y a la audiencia, sin embargo, aquí seguimos. Pues bien, les decía que en este caso es importantísimo para dilucidar el sentido del diferendo territorial entre Nicaragua y Colombia, revisar la historia total del diferendo, de la disputa entre estos dos países. Porque si bien es un asunto en el fondo jurídico, la historia de esta disputa nos permite visualizar de qué manera y hasta dónde y cómo actuaron o se proyectaron los actores políticos en el escenario jurídico, histórico y político de esta relación litigiosa entre Nicaragua y Colombia. Inicialmente, este trabajo de investigación lo asumí como un reto en el sentido de que tiene dificultades por lo complejo de la investigación, pues tiene un gran componente histórico y un gran componente jurídico. Pero como les venía diciendo antes que se cayera la señal de internet, como este es un tema que va dirigido, esta conferencia, a sobre todo estudiantes de historia de la Facultad de Ciencias Humanas, pues no profundizaré en los temas jurídicos, sino solamente en los temas históricos. Sin dejar de lado, por supuesto, alguna explicación breve de las consecuencias jurídicas de este fallo, pero hacia el final de la conferencia. Entonces, bien, para empezar, yo tendría que decir que para comprender el sentido de este conflicto a lo largo de la historia, tendríamos que enmarcar esta investigación en dos grandes marcos. En dos grandes marcos teóricos. Uno, en el sentido más teórico hacia la historia, y otro más en el sentido teórico hacia el derecho, sobre todo el derecho internacional público. Entonces, el marco teórico histórico que dirige el sentido de esta investigación tiene que ver con lo que Wallenstein hablaba en el sentido de su teoría de sistema mundo. Wallenstein hablaba de que desde el siglo XVI se creó un sistema mundo en el que se hacía una división profunda entre los actores internacionales, sobre todo aquellos estados con ánimos imperialistas que se disputaban los mercados nacientes en el siglo XVI, sobre todo las potencias, sobre todo las potencias emergentes como
Francia, Inglaterra, que querían de alguna manera sobrepasar o iban a reemplazar a Holanda. La decadencia de España y, por supuesto, la posibilidad de expandirse hacia nuevos territorios en la América del Sur, América Central, etcétera. Entonces, Wallster nos hablaba de que en este sistema mundo hay espacios centrales como estas potencias imperiales y hay espacios periféricos como los territorios en el Caribe. Este territorio en el Caribe se, digámoslo así, constituyó en una plaza o en un terreno de batalla de estas potencias centrales por la disputa de excedentes de capital proveniente de la explotación de mano de obra esclava y de la explotación de bienes primarios, como en el caso de Cuba, la caña de azúcar, como en el caso de Perú, la plata, como en el caso como en el caso de Colombia, algunas vetas de oro, etcétera. Es decir, se concentraban en la explotación de recursos naturales para luego enviarlos a las metrópolis. Y así se constituía una relación entre periferia y centro. Juan Bosch, en su libro de Cristóbal Colón a Fidel Castro, nos comenta que el mar Caribe se convierte así en una especie de mar en disputa entre estas potencias imperiales, que además de sus fronteras físicas, trasladan sus fronteras de influencia política y económica hacia estos espacios, de forma tal que el mar Caribe se convierte en una zona plagada de luchas imperiales que tornan el territorio problemático, lo dividen, lo atomizan y lo colonizan. En esta plaza, en este escenario de grandes actores internacionales, se desarrolla la primera etapa de digamos, de esta disputa territorial. Esta es la, digamos, de alguna manera, para usar una expresión, esta sería como la prehistoria de la disputa territorial. Tenemos así que nos ubicamos inicialmente. Si Kevin me puede hacer el favor de cambiar la filmina hacia la siguiente. Nos ubicamos en la siguiente, Kevin, por favor. Nos ubicamos la siguiente, Kevin. La siguiente. Nos ubicamos en este territorio. Es el Mar Caribe Occidental y Centroamérica. Esa es la parte del territorio donde se origina el conflicto. Inicialmente, en 1508, la corona española, digamos, este territorio fue descubierto aproximadamente en 1503, pero en 1508 ya la corona española empieza a, digámoslo así, a distribuirlo y a clasificar el territorio y lo nombra como Veragua. Esta franja territorial occidental, suroccidental, que va de norte a sur hasta Urabá, del Golfo, gracias a Dios, en Nicaragua, con Honduras, arriba en el norte, hasta Urabá, hasta el Urabá. Esa franja y las islas, islotes, cayos que se ven en la pantalla representan el escenario del conflicto que posteriormente se desarrollaría entre Nicaragua y Colombia. Por favor, la siguiente, Filmina. Kevin, la siguiente, Filmina, por favor. El territorio se va transformando.
No, la anterior, por favor. El territorio se va transformando y es dividido ya en 1537 entre Veragua, el ducado de Veragua, que se lo dan a los descendientes de Colón, Castilla de Oro, que es básicamente el territorio que hoy conocemos como Panamá. Los conflictos internacionales entre las grandes potencias terminaron por influir en la dinámica de estos territorios y la configuración de estos territorios. Es decir, la corona española era parte de ese conflicto entre potencias y conforme la dinámica entre las potencias del centro se iban desarrollando, este territorio también se iba transformando. A eso responde la transformación de este territorio. ¿Podemos poner la siguiente filmina, por favor? La siguiente filmina, esa. Perfecto. Ahí tenemos que la corona española hace una división entre Castilla de Oro, que va de Cabo Gracias a Dios, arriba en el norte, Nicaragua, en la frontera Nicaragua-Honduras, hasta Urabá, y de Urabá hasta La Guajira, Cabo de la Vela, a la Nueva Andalucía. A uno se lo dan a Diego de Nicuesa y a otro se la dan al adelantado Alonso de Ojeda. Son los territorios iniciales. Siguiente filmina, por favor. Siguiente filmina. Ok, la siguiente filmina, por favor. Pues bien, este es el territorio contemporáneo. Tenemos a Nicaragua, tenemos los espacios en rojo, los círculos en rojo, pues representan todo el tema de las islas. Las más cercanas son las Islas Mangles y las más lejanas a Nicaragua, a 120 millas marítimas, están San Andrés y el archipiélago. Siguiente filmina. Siguiente filmina. Siguiente filmina, por favor. Siguiente filmina. Siguiente filmina, por favor. Ese es todo el territorio de la Veragua. Todo lo que estamos viendo, siguiente filmina, es el territorio de la Veragua, afectada por la corona y que hacía parte desde 1717, 1719 hasta 1723, inicialmente cuando nace el virreinato, hacía parte del virreinato de la Nueva Granada. Cuando desaparece la Nueva Granada, estos territorios se vuelven a atomizar y se constituyen en pequeñas provincias de España. Por ejemplo, estaba la Audiencia de Panamá. En Panamá, en el territorio, lo que ahí se mostraba era de lo que ahí se mostraba como Castilla de Oro. También arriba queda la Veragua, agregada a la Capitanía General de Guatemala. Y esta, que comenta la filmina como la costa de Mosquitia, hace parte de un territorio que es la parte más oriental de Honduras y la más oriental de Nicaragua. Siguiente filmina. Siguiente filmina. Esa es la costa de Mosquitia, la famosa costa de Mosquitia y sus islas y islotes. Pues bien, esa costa de Mosquitia, en 1803, de acuerdo a una orden dictada por
está por el Ministerio de Defensa, lo que sería hoy el Ministerio de Defensa o la Secretaría de Defensa de la Corona Española. En 1803, el 30 de noviembre de 1803, pasa, esto estaba, digamos, inicialmente estaba del lado de la Capitanía de Guatemala. La Capitanía de Guatemala está su capital del lado del Océano Pacífico, en Guatemala, la antigua Guatemala. Y este sector de la costa de Mosquitia era muy asediada por piratas, filibusteros y corsarios, incluso por, digamos, buques ingleses que querían impactar en los dominios españoles. De modo que ese territorio queda segregado en 1803 de la Capitanía de Guatemala y pasa ya con el virreinato de la Nueva Granada, ya con la segunda etapa de ese virreinato, desde 1839, si no estoy mal, 1833, 1839, hacia la independencia. En ese periodo de tiempo, este territorio queda segregado y pasa al virreinato de Nueva Granada. Pasemos la filmina, por favor. Ahí tenemos las principales islas. Tenemos San Andrés, Providencia, los cayos más cercanos a Nicaragua, Islas Mangle, las Islas Mangle. Tenemos también que esa área, digamos, geográfica siempre ha sido una área geográfica y también cultural. Digamos que han habido asentamientos de negros indios que comparten un transporte marítimo desde esas épocas entre las islas y el continente. Entonces, afectaban esta disputa desde esos tiempos, afecta a una gran cantidad de tradiciones y culturas que ahí perviven aún. Seguimos con la siguiente filmina. La Mosquitia, ahí la ven. Esa Mosquitia, al trasegar del tiempo, después de la independencia de 1810, pasa a ser territorio colombiano. Pasemos a la siguiente filmina, por favor. Vamos a 3 filminas adelante, por favor. Ahí. Esa es la transcripción de la orden de 1803 dada por la Junta de Defensa de Indias, en la que se hace una segregación del territorio y queda este territorio de la Mosquitia y Veragua anexado al territorio de la Nueva Granada ya en la segunda etapa del virreinato. Siguiente filmina. Pues bien, pasemos a 3 filminas adelante, por favor. Ahí. Bueno, este es el territorio de la Nueva Granada hacia 1803 y ese es el territorio que luego se independiza, ¿no? Como ven, queda la Veragua y parte de la Mosquitia anexada a la nueva república con base en estos títulos que se llaman en el derecho internacional, tienen por nombre títulos históricos, que tienen algún valor relevante
en términos de apropiación y atribución de territorios, digamos, en tierra firme. Posteriormente pasamos ya a una serie de dinámicas territoriales en que Colombia va perdiendo territorio conforme van digamos, discurriendo los acontecimientos en el siglo XIX. Ya conocemos todos la historia funesta de la pérdida del Canal de Panamá. Estados Unidos venía siendo una potencia en ascenso a partir de mediados del siglo XIX. Y digamos, hay una dinámica en la que Estados Unidos buscaba imponerse en la zona, por encima incluso de la gran potencia de la época. Esto, estamos hablando de mediados del siglo XIX, en el que ya intercambiaban papeles Inglaterra y Estados Unidos. De modo que el siglo XX nos alcanza con un Estados Unidos que quiere construir un canal interoceánico. Y empiezan los problemas con Nicaragua, porque una de las alternativas en esa época era pasar un canal por Panamá, por el río Chacres de Panamá al sur, o en el río San Juan, al sur de Nicaragua, donde termina la Mosquitia. Digamos que Estados Unidos impone su poderío militar comercial y logra incitar la secesión panameña posteriormente. Y el canal empieza pues a fracturar las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, concretando luego en lo que se conoce como pues la pérdida de Panamá y por supuesto la pérdida del canal de Panamá. Pasamos a la siguiente, Filmina, por favor. Esta situación permite que una especie de status quo en la zona entre Nicaragua y Colombia, con la influencia estadounidense, en la que Estados Unidos trata de mejorar, después de la pérdida de Panamá, trata de mejorar las relaciones diplomáticas con Colombia. La indemniza. La indemnización se hace a través del tratado de 1919. Sin embargo, esta pérdida implica, en términos de la diplomacia colombiana y en términos de esta historia de la disputa entre Nicaragua y Colombia, que Colombia, por el temor de no perder más territorio en esa parte o esa sección del Caribe occidental, establezca relaciones diplomáticas con Nicaragua con miras a construir la posibilidad de cederse territorios mutuos, de forma que con base en las órdenes reales de 1803, que decía que esa parte del territorio de la Mosquitia hacía parte del virreinato y que por ende con la independencia hacía luego parte de la nueva república, Colombia le cediera ese territorio a Nicaragua y Nicaragua a su vez tuviera la posibilidad de reconocerle a cambio la soberanía sobre las islas de San Andrés y Providencia. Ese es el artículo
1 del Tratado de 1928, en el que se hacen estas concesiones o estos intercambios de soberanía. Tenemos que la República de Colombia le reconoce la soberanía y el pleno dominio de la República de Nicaragua sobre la costa de Mosquiti, comprendida entre el Cabo Gracias a Dios, al norte de Nicaragua, en la frontera Nicaragua-Honduras, y el río San Juan, sobre las islas Mangle y sobre las islas Mangle, Chico, Grande, en el Océano Atlántico. Esas son las islas más cercanas a Nicaragua, ya la veíamos en las filminas anteriores. Entonces, ese territorio que era de afectación, por lo menos en los títulos, era de afectación colombiana, pero Colombia nunca había hecho dominio territorial sobre esos territorios, se los cedía en este artículo primero del Tratado de Guerra de Barcelona. Luego, Nicaragua le reconocía a cambio la soberanía y pleno dominio de la República de Colombia sobre las islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y dice el artículo, todos los demás islas, islotes, cayos que hacen parte de dicho archipiélago de San Andrés. Siguiente filmina. Esta es la segunda parte del tratado. Aquí tenemos, pues ahí se excluyen de esa negociación Roncador, Quitasueño y Serrana, que son 3 islas islotes que están en el norte del archipiélago, la parte más al norte del archipiélago, la parte, digamos, donde están los recursos más importantes pesqueros y actualmente los recursos petroleros más importantes, y hay mucha riqueza mineral natural en esa sección del archipiélago. Quedan excluidas precisamente porque ahí dice, como está consignado, que Colombia y Estados Unidos tenían asuntos pendientes sobre esa parte del archipiélago. Pasemos a la siguiente filmina, por favor. El acta de canje de 1930, que hace parte de ese tratado de 1928, es decir, este es un acta de aclaración donde dice que el archipiélago de San Andrés y Providencia, que se menciona en la cláusula primera del tratado referido de 1928, es decir, el artículo primero, no se extiende al occidente del meridiano 82 de Greenwich. Esta cláusula es la que posteriormente va a dar nacimiento en 1969 a lo que se conoce en derecho internacional como la fecha crítica, o se consolida la disputa jurídica entre Nicaragua y Colombia por la soberanía del territorio de Nicaragua y Colombia. ¿Por la soberanía de qué territorio? De San Andrés, Providencia y las islas menores, islotes menores que rodean el archipiélago. Y por supuesto, las aguas circundantes. Siguiente filmina, por favor. Siguiente. Bueno, el sentido, siguiente filmina, por favor. Allí, bueno, en 1969, como le decía, Nicaragua hace una concesión a petroleras norteamericanas, precisamente en esos 3 formaciones rocosas, alrededor de esas formaciones rocosas al norte del archipiélago Roncador, Quitasueño y Serrana, y empieza la disputa territorial entre Nicaragua y Colombia, porque una vez que Nicaragua hace esa concesión, Colombia le responde a través de una nota verbal. En ese momento, digamos, el secretario de Exteriores o el ministro de Exteriores era López Michelsen. López Michelsen conocía derecho internacional y sabía que en 1958 habían unas reglas del derecho del mar. Entonces, él, pues obviamente en consulta con el equipo jurídico de la presidencia, crearon una tesis. Esa es la tesis del meridiano 82. En las notas aclaratorias
o el acta de canje de 1930, ya lo hemos leído. Kevin, si te puedes poner allí, por favor. 2 filminas antes. ¿Dónde está la acta de canje? Esa. Allí en la parte más baja dice, se los leo, si lo recuerdan bien, que el archipiélago San Andrés y Providencia, que se menciona en el artículo 1 del Tratado de 1928, no se extiende al occidente del Meridiano 82. Entonces, aquí, vete a la filmina en la que estamos, por favor. En 1969, pues entra, como les digo, se establece la fecha crítica en la que se hace una interpretación, o sea, tienen 2 interpretaciones jurídicas distintas sobre un tratado, y se establece, se consolida, digamos, el diferendo jurídico ya, en torno a que hay intereses contrapuestos que deben ser resueltos de mutuo acuerdo o a través de tercero o a través de un tribunal judicial internacional. Entonces, allí en ese momento, por intereses petroleros, el diferendo se reactiva. Pasemos, por favor, a la siguiente jurídica. Quedémonos ahí. Resulta que en esa situación Nicaragua Colombia plantea que el meridiano 82 establece frontera marítima, de acuerdo al acta de canje. Ellos interpretaron en su época, López Michelsen y la parte colombiana interpretaban en su momento, que ese meridiano 82 establecía un límite marítimo claro por parte del Tratado de 1928. Los nicaragüenses decían que no era un límite marítimo, sino que era simplemente una línea de separación territorial de hasta dónde llegaban los territorios en ultramar de Colombia, es decir, hasta dónde llegaba el territorio archipiélago de San Andrés, es decir, hasta dónde llegaba esos territorios físicos o esas islas, es decir, esas islas o el archipiélago no llegaba más allá hacia el occidente del meridiano 82. Es decir, Nicaragua no está de acuerdo que eso estableciera una delimitación marítima, sino simplemente una fijación de frontera de estas islas, que no implicaba para nada una partición de los mares. De modo que ese asunto quedó allí estancado por un tiempo hasta que en 1980, digamos, los sandinistas y la Junta Sandinista nicaragüense escribió un libro blanco que se conoce en el derecho internacional, en el que se exponen los motivos por los cuales se cree que se tiene derechos territoriales sobre un ámbito territorial. Allí, en ese libro blanco, no muy extenso, se exponían las argumentaciones jurídicas e históricas por parte de Nicaragua de que el Tratado de 1928 era completamente nulo, ¿verdad? Luego, ante esta situación, ante esta declaración de nulidad unilateral por parte de la Junta Sandinista de Nicaragua, Colombia responde en el mismo año, a finales de año de 1980, con también su propio libro blanco, y establece una teoría, que es la teoría que recoge toda esta evolución histórica, es que Colombia tiene títulos históricos suficientes, o tenía títulos históricos suficientes para demostrar la soberanía territorial sobre el archipiélago y sobre las aguas adyacentes al archipiélago, ¿verdad? Entonces, de esa manera se reactiva nuevamente la disputa territorial ya convertida en diferendo jurídico, en la que cada una de las partes mostraba sus argumentos históricos y jurídicos del conflicto, y se preparaba para una nueva fase este diferendo jurídico.
territorial en las aguas del Caribe Occidental. Esto quedó así por un tiempo en tablas, porque pues en Nicaragua se enfrentaba a una situación de guerra interna y hubo esfuerzos por parte del gobierno nacional, con Betancur a la cabeza, en el grupo Contadora, por apaciguar la situación en Nicaragua y también aprovechar esa situación para distender relaciones con ese país, con el gobierno de ese país, que en ese momento estaba en una situación de guerra contra grupos armados que venían financiados del exterior por parte de Estados Unidos. Entonces, eso quedó así en el tiempo hasta que se presenta una nueva oportunidad de diálogo entre estos dos países, con la presidenta Violeta Chamorro y el presidente Samper, cuyos periodos coinciden en el tiempo, y hay una apertura al diálogo. Sin embargo, y esta fue el centro de la hipótesis de trabajo de mi investigación. Se construyó dentro de la academia colombiana y dentro de los sectores estudiosos del diferendo y dentro de los sectores jurídicos y dentro de los sectores académicos de la historia colombiana, se construyó una teoría que yo la llamé historicismo jurídico, no al historicismo de Benedetto Croce, sino el historicismo muy particular de que se consolida una doctrina en torno a tres principios que ellos dan como ciertos. El principio de los títulos, históricos, de que Colombia tenía títulos históricos desde 1803 para poder defender su soberanía sobre ese sector geográfico, que se entiende de la siguiente manera. Colombia tiene los títulos históricos suficientes para demostrar su soberanía sobre islas y formaciones insulares del archipiélago de San Andrés y sus aguas adyacentes. Segunda tesis de este historicismo jurídico, la adopción del principio uti possidetis iuris, que es el principio de derecho internacional que nos dice que las fronteras de las nuevas naciones nacidas de la independencia vendrían a ser las mismas fronteras administrativas de la potencia imperial que la potencia imperial española, en este caso en el territorio colombiano. Es decir, suceden las fronteras del virreinato en torno a las nuevas repúblicas. Este uti possidetis iuris termina siendo un principio que establece fronteras internacionales a partir de estas divisiones administrativas que tenía la colonia, la corona española en el territorio. De modo que a partir de este principio, esta corriente doctrinaria que enfoca y que defiende un soberanismo y un nacionalismo colombiano, entiende que Colombia puede invocar el uti possidetis iuris como ese principio de derecho internacional frente a estos estados, como el nicaragüense, para reivindicar la soberanía sobre ese archipiélago de San Andrés y sus aguas adyacentes. La tercera tesis de este historicismo jurídico tiene que ver con que hay una línea de continuidad entre los primeros títulos históricos, como esta orden real de 1803, hay una continuidad jurídica entre esta y el Tratado de 1928. Los que aducen esta tesis hablan de que el Tratado de 1928 revalida la soberanía colombiana sobre esas islas y precisan, como ya veníamos diciendo, un límite marítimo entre estos dos estados, lográndose con ello la continuidad armónica entre los títulos históricos de 1803 y estos acuerdos más contemporáneos. De modo que estos tres elementos
vienen estas tres tesis. La primera tesis, la defensa a ultranza de estos títulos históricos. Ya sabemos que los títulos históricos son estos títulos provenientes de la colonia española, como ordenanzas, leyes, decretos, etcétera, que permiten una atribución, que permiten dilucidar el dominio de esa corona española en ciertos territorios y que otorgan derechos posteriormente a las nuevas repúblicas que surgieron de la independencia. Esta primera tesis, defensa a ultranza de los títulos históricos. La segunda tesis es la adopción del principio uti possidetis iuris, que es el principio internacional que establece que las fronteras de la corona española vienen siendo las fronteras atribuibles a las nuevas repúblicas. Y el tercero, los tratados fronterizos corroboran y precisan el alcance de los títulos históricos, es decir, la línea de continuidad entre títulos históricos y el Tratado de 1928. Estas tres tesis constituyen lo que es el núcleo central de lo que yo llamo en mi tesis de investigación como historicismo jurídico. Estas tesis crearon como una especie de una coraza político-ideológica dentro de los ámbitos jurídicos del país, dentro del ámbito de los tomadores de decisiones, dentro del ámbito de la presidencia y dentro del ámbito de los políticos de la época, incluso de la prensa, ¿sí?, que impidió ver el realismo de la situación. Y el realismo de la situación se nos presentó en forma de demanda en el 2001. Con la demanda que hace Nicaragua a Colombia en el 2001, el 6 de diciembre del 2001. Previamente, Nicaragua había demandado a Honduras en noviembre del 2000, porque hubo una refrendación de un tratado que establecía una frontera entre Honduras, que ha sido siempre el enemigo histórico de Nicaragua en la zona, y Colombia. El tratado de 1986, que fue refrendada en el año 1998 y que agotó la paciencia de los nicaragüenses porque Honduras y Colombia se reconocían frontera marítima en esa parte del territorio, de tal forma que Honduras le reconocía el meridiano 82 a Colombia como un meridiano de su frontera marítima. De forma que Nicaragua reaccionó y dijo que esto era una afrenta contra su territorio porque las arrinconaba a Nicaragua en un mar estrecho y que afectaba sus intereses directos, porque ya Nicaragua había dicho repetidamente que meridiano 82 no hacía parte de un límite marítimo. Entonces, ¿cómo tenemos a un vecino de Nicaragua que le dice, que le da la razón a Colombia a través de un tratado y le reconoce ese meridiano? De todas formas que esa fue la chispa, o digamos desde el punto de vista de los nicaragüenses, la gota que rebosó la copa para entablar esa demanda en el 2001. En el 2007 hay dentro de este diferendo Nicaragua-Colombia, hay una sentencia de excepciones que Colombia recibe porque ella interpone acciones de excepción dentro de este proceso. Le dice a la Corte, no, usted no tiene competencia para conocer de estos procedimientos porque, en primer lugar, nosotros retiramos las atribuciones de competencia, las atribuciones de competencia de 1932-1937 con respecto a la Corte Permanente Internacional de Justicia en esa época, antes de la Corte Internacional. Y de tal forma que como nosotros nos retiramos de esas declaraciones de jurisdicción voluntaria, pues ustedes no tienen competencia para
digamos, meter sus narices en este diferendo con Nicaragua, le decía Colombia a la Corte Internacional de Justicia. También le decía Colombia a la Corte que, de acuerdo al Pacto de Bogotá, artículo 32, no, artículo 432 del Pacto de Bogotá de 1948, no tampoco tenía competencia porque ya había un tratado de 1928, de un tratado de 1928 que resolvía la situación entre los dos países y que no había ninguna clase de afrenta jurídica entre los dos, que la situación estaba resuelta porque ya el tratado de 1928 definía claramente que el archipiélago hacía parte de soberanía colombiana. Entonces, ante estas demandas de excepciones, la Corte Internacional de Justicia responde en esta fecha 2007 con una sentencia. La sentencia dice, no, señores Colombia, yo soy competente para conocer de este caso, en primer lugar porque la deshabilitación o retirar las declaraciones de jurisdicción voluntaria no ha corrido el tiempo suficiente para que en sus efectos, por un lado, ese es, digamos, un argumento jurídico, pero por otro lado, nosotros consideramos, le dice la Corte Internacional de Justicia, que el Tratado de 1928 es válido en torno a San Andrés y Providencia, pero no en torno a los demás formaciones marítimas. En el diferendo son 10 las formaciones marítimas o los territorios marítimos, es decir, San Andrés, Providencia, Rocador, Serranilla, Quitasueño, esas son las del norte. Las del sur son islotes, islas que son pequeñas islas al sur de San Andrés, islas como sudeste, por ejemplo, que hace parte del archipiélago. Esas pequeñas islas que rodean San Andrés y Providencia, encontró la Corte que el Tratado de 1928 no se refiere claramente a ellas, no las estipula. Entonces dice la Corte, primero, soy competente. Segundo, el Tratado de 1928 deja clara su soberanía sobre San Andrés y Providencia, pero para más nada. Es decir, para las otras formaciones rocosas, las otras 7 existentes en el área, tendríamos que entrar a dar un fallo de fondo. Y pasa al fallo de fondo del 2012. Por supuesto, en esta sentencia, obviamente, la Corte le respondió a Colombia que sus pretensiones sobre el Meridiano 82 no eran legítimas porque el Meridiano 82 no existía, porque el Tratado de 1928 era un tratado de atribución territorial de islas, pero no implicaba una delimitación marítima. Por ende, esa sentencia del 2007 lo que hace es que derrumba la tesis colombiana de la frontera marítima en el Meridiano 82. Entonces, Colombia se queda con estas islas, San Andrés y Providencia, y pasa a dar la Corte Internacional de Justicia en el 2012 un fallo de fondo sobre a quién le pertenecían el resto de islas del archipiélago y a determinar una frontera marítima judicialmente. Eso es lo que sucede. Y en el 2012, el baldazo de agua de que nosotros, Colombia, pasamos al siguiente, Filmina, por favor. Al siguiente. Esa es, digamos, el territorio en disputa. Ahí tenemos las islas San Andrés y Providencia. Ahí está Serrana, Serranilla, está Quitasueña al norte, está Alburquerque al sur, está este y sudeste al sur también de las islas San Andrés y Providencia. Esas son las islas en juego en el 2012. Ya en el 2007, la Corte le dijo a
a Colombia que en el 2007 usted, pues era claro que nosotros teníamos soberanía sobre estas dos islas, pero no sobre, sobre el mar, porque el meridiano 82 para la Corte no era válido, tal como venía diciéndoselo Nicaragua hace mucho tiempo. Siguiente, por favor. Siguiente. El fallo de fondo precisamente lo que dice es que atribuye a Colombia por el hecho de que siempre ha ejercido dominio sobre esos pequeños cayos, el cayo Albuquerque, Estivú, Roncador, Serrana, Quirasueño, Bajo Nuevo, todos esos cayos, los 7 islas que rodean San Andrés y Providencia, siempre ha ejercido dominio por efecto del control estatal y la administración estatal sobre estos cayos, y le otorga la soberanía sobre esos cayos. Entonces tendríamos, por lado de Colombia, tendríamos soberanía sobre las islas San Andrés y Providencia y también sobre los cayos. Sin embargo, la Corte siguiente hace una delimitación marítima porque considera que el Tratado de 1928 jamás habló de limitación marítima, jamás. Por favor, ¿podrías ir adelante unas 4, 5, 6 filminas, por favor, hacia el fondo? Pásate todo eso. Allí, esa es la delimitación. Bueno, esos son los fondos, son, digamos, los fondos marítimos. Tenemos la distribución territorial de las zonas marítimas. Tenemos las aguas interiores, el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva. Esos son los territorios marítimas que delimita la Corte posteriormente. Pasa a la siguiente filmina, a las 2 siguientes filminas, por favor. Ese es el espacio territorial histórico que se disputaron Colombia y Nicaragua y que la Corte tuvo a consideración. Pasa a la siguiente filmina, por favor. Estas son las islas. Y ese es el territorio en consideración. Por favor, pasas a la siguiente. Allí está. La Corte hace una delimitación de una línea media de las costas enfrentadas. Las costas enfrentadas eran las costas de Nicaragua y las costas de las islas colombianas. San Andrés, Providencia y Los Cayos. Pasa a la siguiente filmina. Ahí está la simplificación de esa línea media. San Andrés, Providencia. Pasa a la siguiente filmina. Y va construyendo una delimitación y queda de esta manera. Queda de esta manera. Resulta que ahí tenemos el meridiano 82 claramente. En el meridiano 82 tenemos que ya no existe como frontera, sino que existe una línea media de costas enfrentadas entre Providencia, las costas de Providencia, de San Andrés y del resto de cayos frente a la costa inmensa de Nicaragua. De forma que la Corte lo que hace es que distribuye equitativamente ese espacio, rodea las islas y corta el agua de esa parte del mar Caribe, dejando enclavado a Quitasueño y a Serrana en agua territorial nicaragüense. Y establece la nueva frontera. La nueva frontera de Colombia con Nicaragua ya no es el meridiano 82, porque ese meridiano nunca existió, de acuerdo a la Corte, sino que es un enclavamiento de islas y una territorialización que da pie a derechos marítimos, y queda establecido el conflicto de esta manera. El territorio que perdió Colombia en ese conflicto, aproximadamente 75.000 kilómetros cuadrados de mar territorial. Se salvaron, como les digo, las islas. Sin embargo, digamos, el balance histórico hasta aquí, lo que podemos decir es que Colombia se equivocó
en términos de la estrategia política para afrontar el diferendo en sus etapas tempranas, sobre todo en aquellos momentos en que podía hacer una negociación directa con Nicaragua y sus autoridades para evitar precisamente esta situación, ¿no? También se equivocó en la estrategia jurídica en términos de antes de que se instaurara la demanda y digamos todo el andamiaje político y toda la gestión política en términos de esa dificultad y esa evasiva a la negociación con Nicaragua, siempre tratando de subestimar las posiciones del contrario, o en este caso de Nicaragua, lo llevaron a una derrota inminente y sobre todo históricamente podemos establecer que hubieron equivocaciones desde el punto de vista de la concepción doctrinaria, histórica y jurídica en términos de que no era para nada cierto que el uti possidetis iuri y el efecto de ese principio sobre los títulos históricos atribuyera de alguna manera derechos sobre áreas marítimas, porque los títulos históricos y ese principio jamás en el derecho internacional otorgan derechos marítimos. Por el contrario, solamente se refiere a, digamos, porciones territoriales terrestres, de forma tal que doctrinariamente se puede decir que también hubo graves errores de parte de la defensa y de parte de los agentes políticos que gestionaron en el tiempo histórico esta situación de diferendo con Nicaragua. Es decir, hubieron errores políticos que se pueden manifestar en la historia, es decir, en los 90 hubo posibilidad de negociación, hubo posibilidades de negociación incluso antes de que presentaran la demanda y también hubo errores gravísimos doctrinarios en el que considerábamos que teníamos los derechos legítimos, pero el derecho internacional no lo juzgaba así. Digamos, desde el punto de vista de la historia, lo podíamos haber juzgado así, pero desde el punto de vista del derecho internacional no era así. Y eso era sabido dentro de los círculos más jurídicos. Sin embargo, había, como les digo, una matriz teórica que pervivía en algunos expertos, sobre todo en algunos expertos de abogados, pero que también eran historiadores. Esta clase de argumentos al final trascendieron en la opinión pública, se exacerbaron sentimientos nacionalistas y al final parece que, y esta es mi teoría, influyeron en las decisiones en torno a lo jurídico y tenemos entonces este resultado que en últimas fue desfavorable para la República de Colombia. Yo dejo ahí, el asunto es un poco más complejo, sin embargo, muy sintéticamente, digamos, a pesar de estos problemas virtuales que se nos ha venido presentando, pues esta es la síntesis que puedo presentar del trabajo y de la investigación que puede llevar a cabo. Sin embargo, como ven, es un tema complejo, muy complejo, que requería de algunas ayudas y de algunas filminas que a última hora pudimos resolver, pero le agradezco la presencia y la paciencia sobre todo. Gracias. Bueno, Camilo, muchas gracias por tu participación en esta noche, en la primera sesión de la tertulia Historia y Pensamiento. El próximo miércoles 17 de junio tendremos la conferencia Higiene del Ganado y Medicina Agrícola, las técnicas veterinarias en el Semanario del Campesino, a cargo de Óscar Rafael Ferrer.
Le agradezco mucho a las personas que participaron esta noche en la tertulia y les pido por favor que nos disculpen los problemas tecnológicos que se tuvieron esta noche, que no fueron por causa nuestra, sino por dificultades con Electricaribe, dificultades con el problema del internet. Ya para la próxima sesión vamos a tratar de enfrentar todos esos problemas, estableciendo diversos planes, el plan A, el plan B, el plan C, para tratar de salir lo mejor posible en la tertulia. Ya hemos arrancado, que es lo importante, y nos vamos a mantener. Gracias a Kevin en España por el trabajo tecnológico y nuevamente gracias por tu magnífica intervención, Camilo, de carácter legal y de carácter histórico. Buenas noches para todos los oyentes y para las personas que vieron esta primera tertulia dentro del país y en el exterior. Muchas gracias.